Estamos aquí con el ingeniero Juan Diego Hinojosa, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Laguna. Como persona, pues yo me puedo describir como alguien que se guía por sus pasiones. Me da mucho gusto saber que al día de hoy en mi vida hago, pues, por decisión propia, lo que me apasiona. ¿Cuáles son mis pasiones? Pues yo podría definir, mis pasiones son tres: la educación, mi país y la tecnología. Y entonces un poquito de lo que realizo va enfocado en esas tres pasiones. Me gusta mucho la parte educativa. Soy maestro pues, aquí en una institución educativa, como lo he sido en muchas otras, públicas y privadas. Me gusta enseñar. Me gusta también todo lo que es mi país y cómo puedo trabajar para mejorar mi país, mi ciudad. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo y en cada una de ellas yo me he dado cuenta que lo importante es, si vas a viajar y vas a aprender, debes de regresar y aplicar lo aprendido. Y entonces también he trabajado mucho en esa parte. Y otra cosa que creo que me define como persona es la parte de la tecnología. En ese sentido, lo que he trabajado mucho pues, es por mi carrera, mi especialidad y los negocios que he desarrollado. ¿Cuál es tu rol dentro de Coparmex? Mi rol dentro de Coparmex, pues son muchos. En Coparmex actualmente soy el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes a nivel local, en Laguna, y a nivel nacional participo como coordinador de la estrategia del G20. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí en la ciudad mi función es apoyar a todos aquellos jóvenes que tienen el sueño de iniciar un negocio y hacerlo realidad. O todos aquellos jóvenes que ya tienen ese negocio creado, el hecho de fortalecerlo. Esas son las dos líneas estratégicas de Coparmex: arrancar negocios y fortalecer negocios. A nivel nacional, desde hace 3 años me dieron la oportunidad de representar a México en una de las cumbres más importantes a nivel global, que es la cumbre del G20. Cuando asistí, a mí me llamó mucho la atención este tema y me apasionó mucho. Entonces yo empecé a adentrarme, a preguntar, a informarme cómo puedo yo apoyar más en G20. Y entonces en Australia, yo fui a Australia en el 2013, me dieron la oportunidad de decir: ok, Juan Diego, necesitamos que tú coordines en todo el país cuál va a ser la estrategia de México. ¿Sí? O sea, cómo va a participar México, qué va a aportar, quiénes van a ser los delegados. Y pues desde ese entonces yo coordino también a nivel nacional esa área. Entonces pues son mis dos funciones principales: ayudar a generar más negocios, fortalecerlos y establecer la estrategia de cómo el G20 va a funcionar en México. ¿Cuáles han sido tus proyectos más importantes y cuáles han sido las experiencias más gratificantes de esos proyectos? Ok, pues hasta ahorita los proyectos más importantes que he realizado y que realizo, porque todavía no han terminado, es lo del simulacro de las cumbres del G20 y todo el modelo que hay alrededor de eso, y un centro de investigación que estamos haciendo. Te explico un poquito por qué. Porque el G20 es un proyecto tan importante para nosotros, porque se alinea a mi objetivo de vida, y a mis vocaciones y a mis pasiones. G20 fue la manera que yo pude identificar para decir: la Laguna va a ser la primera y la mejor en esto. Tú preguntabas en ese momento a alguien: ¿qué hemos logrado en 5 años? Nada. O sea, no te sabían decir nada. O sea, ¿cuántas leyes hemos creado a nivel global? Ninguna.
¿Cuántas plataformas hemos creado? Ninguna. ¿Cuántos institutos? ¿Cuántas organizaciones? ¿Cuántos programas? Nada, cero resultados tangibles. Estamos hablando de las más altas esferas internacionales, estamos hablando de la ONU, de la OCDE, del G20, de presidentes. No toman decisiones a la ligera, son decisiones que pueden impactar en la vida de millones de personas, entonces tienen que pensar muy bien antes de hacer una decisión. Y dijimos, ¿cómo le podemos hacer para que esos objetivos los alcancemos de manera más rápida y que se tomen decisiones más rápido y que tengamos resultados inmediatos o al mediano plazo? Entonces fue cuando creamos el concepto del simulacro. Entonces a partir de ahí nace G20, el simulacro. Creamos todo el concepto y yo lo considero un proyecto importante porque al día de hoy ya logramos un primer paso, que es Torreón como ejemplo internacional. 5 países van a venir este año a observar nuestro evento y a copiarlo. O sea, de adrede, ellos dijeron, yo quiero ir a Torreón a ver tu evento para llevármelo a Estados Unidos, para llevármelo a Italia, para llevármelo a Canadá, para llevármelo a China. Vamos a poner Torreón a brillar. Y en segundo lugar, cambias el panorama. Porque el día que Estados Unidos haga su G20, que China haga su G20, que Guadalajara haga su G20, que Chile haga su G20, van a haber más eventos y vamos a tener la cantidad suficiente de eventos y vamos a poder decir, todo esto empezó aquí y todo esto empezó con nosotros. ¿Tienes algún propósito de vida o cómo lo definiste? Mi propósito esencial es ver esta ciudad, ver a Torreón como un ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, yo te digo, yo un día quiero ver a Torreón al lado de ciudades como Nueva York, como Barcelona, como París, como cualquier otra gran ciudad, en diferentes ámbitos, ¿no? Ese es mi sueño y esa es mi vocación. Voy a hacer lo posible para lograrlo. ¿Cómo lo definí? Gracias a Dios lo definí viajando. Lo definí, bueno, por 2 situaciones. 1, viajando, y 2, por la situación que sucedió aquí de inseguridad. ¿Por qué viajando? Bueno, yo tuve la oportunidad en mi carrera de estudiar fuera del país, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, y de hacer una estancia profesional en Dublín. Y en las 4 veces que me ha tocado hacer esas estancias, yo me di cuenta que es importante aprender de una cultura, comparar situaciones entre una cultura y una ciudad y otra, pero de esa manera sí tienes como esta visión, pero siempre tienes que preguntarte cómo le hago para que esto mejore en mi lugar de origen. ¿Sí? ¿Algún consejo que le quieras dar a los jóvenes para que empiecen a ser emprendedores? El primer consejo, empieza ya, o sea, ya vas tarde. ¿Sí? En el sentido de no te esperes a creer que tienes el conocimiento suficiente, porque nunca lo vas a tener. No te esperes a creer que tienes los recursos suficientes, porque nunca los vas a tener. Y no te esperes, arranca ya. ¿Sí? Los recursos los obtienes, el conocimiento se aprende en el transcurso, en el camino de tu proyecto. Entonces, yo creo que uno de los principales consejos sería no se esperen para iniciar. Y el segundo es hagan lo que aman, y yo siempre se los he dicho. Es algo muy común en la gente. No hagas un proyecto porque le ves dinero o porque le ves potencial económico, nada más. Haz un proyecto porque te apasiona, porque te llena, porque crees que vas a cumplir una meta o un sueño propio. Y ya después de ahí empieza a ver cómo monetizarlo, cómo hacer diferentes estrategias. Pero lo principal es identifica qué amas, identifica qué te apasiona y trabaja en eso. Pues yo creo que sería todo.